¿Alguna vez miraste al cielo, viste pasar un Boeing 747 y pensaste, ¿por qué ese avión tiene una joroba? No una protuberancia cualquiera, sino esa forma tan inconfundible que lo hace reconocible incluso a kilómetros de distancia. Esa joroba no es un capricho estético ni un error de diseño. Es, de hecho, una de las decisiones de ingeniería más importantes y más visionarias en la historia de la aviación comercial. Quédate hasta el final, porque entender por qué existe esa joroba es entender cómo nació el avión que cambió para siempre la forma de viajar por el mundo. Para encontrar el origen de esta historia hay que retroceder a mediados de los años 60, una época en la que la aviación comercial estaba creciendo a un ritmo casi incontrolable. Los aeropuertos comenzaban a saturarse, las pistas se llenaban de movimientos y los vuelos intercontinentales dejaban de ser una rareza para convertirse en parte de la rutina. Cada vez más personas querían volar, y las aerolíneas se enfrentaban a un problema muy concreto: había más demanda que capacidad. La solución lógica no era multiplicar vuelos, sino crear aviones más grandes, capaces de transportar más pasajeros en menos operaciones. En medio de ese escenario aparece Pan American World Airways, Panam, la aerolínea más poderosa e influyente del planeta en ese momento. Su fundador, Juan Trippe, no era un empresario convencional, era un visionario obsesionado con cambiar las reglas del juego. Trippe estaba convencido de que el futuro de la aviación pasaba por aviones gigantes, capaces de reducir drásticamente el costo por pasajero y hacer que volar largas distancias dejara de ser un lujo reservado para unos pocos. Su idea era clara: si más personas podían volar, el mundo entero se volvería más pequeño. Pero Trippe no quería una simple evolución, quería un salto generacional. Por eso llamó a Boeing con una exigencia que, en ese momento, sonaba casi absurda: diseñar un avión al menos el doble de grande que cualquier otro que existiera. No se trataba solo de tamaño, sino de cambiar la escala de todo el sistema. Boeing aceptó el reto, aunque sabía que se estaba adentrando en territorio desconocido. Nunca antes se había construido un avión de pasajeros de ese tamaño, y cada decisión implicaba riesgos técnicos, financieros y comerciales enormes. Y aquí aparece el detalle clave que explica la famosa joroba del 747. A mediados de los años 60, Boeing no estaba completamente seguro de que el futuro perteneciera a los aviones de pasajeros subsónicos. Al mismo tiempo que se diseñaba el 747, el Concorde ya estaba en desarrollo. El avión supersónico prometía cruzar el Atlántico en apenas unas horas, y muchos expertos creían que los vuelos lentos y masivos quedarían obsoletos rápidamente. Si el Concorde triunfaba, los grandes aviones de pasajeros podrían convertirse en dinosaurios en muy poco tiempo. Boeing temía exactamente eso: invertir miles de millones en un avión gigantesco que quedara obsoleto antes de recuperar la inversión. Así que tomó una decisión estratégica brillante, casi visionaria. El nuevo avión no debía ser solo un transporte de pasajeros, debía poder reinventarse si el mercado cambiaba. Desde el primer boceto, el 747 se diseñó pensando en que pudiera convertirse fácilmente en un avión de carga. Y para eso, necesitaba una característica fundamental: una nariz completamente despejada que permitiera abrirse como una gran puerta frontal. Pero esa puerta frontal tenía un problema evidente. La cabina de pilotos no podía estar en la nariz, como en todos los demás aviones. Había que moverla. Y así, casi como una consecuencia inevitable, nació la joroba. No como un capricho estético, sino como una solución lógica a un miedo muy real: que el futuro dejara atrás a los aviones de pasajeros. Esa joroba fue, en esencia, una póliza de seguro. Una decisión tomada con la cabeza fría, que terminaría convirtiéndose en el rasgo más icónico del avión más famoso del siglo XX. Y aquí nace la joroba. Para convertir un avión en carguero de gran tamaño, lo ideal es contar con una puerta frontal que permita introducir contenedores enormes directamente en el fuselaje. A diferencia de las puertas laterales, esta solución facilita el manejo de cargas voluminosas, largas o especialmente pesadas. El problema es que colocar una puerta en la nariz del avión obliga a replantear por completo el diseño tradicional. La cabina de pilotos, que en prácticamente todos los aviones se encuentra en la parte frontal, no podía seguir allí, simplemente estorbaba. La solución que encontró Boeing fue tan simple como radical: elevar la cabina. Literalmente. Así, la cabina de mando se desplazó a un nivel superior, creando ese segundo piso parcial que hoy conocemos como la famosa joroba del Boeing 747. No fue una decisión estética ni una concesión al lujo. Fue una respuesta directa a una necesidad funcional muy concreta: liberar la nariz del avión para permitir la carga frontal.
Paradójicamente, esa decisión técnica, tomada casi por precaución, terminó dando al 747 una silueta única, reconocible al instante en cualquier cielo del mundo. La joroba no nació para verse elegante ni para diferenciar al avión en fotos promocionales. Nació para resolver un problema práctico y terminó convirtiéndose en el rasgo más icónico del avión más famoso del siglo XX. El primer Boeing 747 voló en 1969 y entró en servicio comercial en 1970. Desde el primer día, su silueta rompió con todo lo conocido. Ese bulto sobre el fuselaje principal desafiaba las normas estéticas de la aviación de la época. Algunos lo consideraron extraño, incluso torpe. Otros lo vieron como una obra maestra de ingeniería, pero nadie pudo ignorarlo. El 747 no solo era grande, era monumental. Una declaración de intenciones en forma de avión. Con el paso del tiempo, Boeing y las aerolíneas comenzaron a darse cuenta de que ese espacio elevado podía aprovecharse para algo más que albergar instrumentos y sistemas. Así nació una de las zonas más míticas de la aviación comercial, el Upper Deck. En sus primeras versiones, muchas aerolíneas lo transformaron en auténticos salones lounge con sofás, mesas, barras y ambientes que recordaban más a un club privado que a un avión. Pan Am, Qantas, Lufthansa y muchas otras convirtieron la joroba en un símbolo de estatus. Volar allí era un privilegio reservado para unos pocos. Más adelante, ese segundo nivel evolucionó hacia cabinas de primera clase o business, ofreciendo más privacidad, menos ruido y una experiencia claramente diferenciada del resto del avión. Lo que había nacido como una solución técnica terminó creando una experiencia emocional única para los pasajeros. La joroba del 747 dejó de ser solo una respuesta de ingeniería y se convirtió en un lugar cargado de simbolismo, lujo y recuerdos, consolidando al 747 como algo más que un avión, como un verdadero ícono de la aviación. Ahora bien, la joroba no fue solo un gesto visual ni una curiosidad histórica, tuvo consecuencias técnicas profundas que marcaron todo el diseño del Boeing 747. Al elevar la cabina de pilotos, el avión adquirió una distribución interna completamente distinta a la de cualquier otro modelo de su época. La estructura del fuselaje tuvo que reforzarse para soportar ese segundo nivel parcial, el reparto de carga se volvió más complejo y el centro de gravedad pasó a ser un elemento crítico que debía controlarse con extrema precisión. Nada de esto era trivial. El diseño aerodinámico también exigió soluciones innovadoras para compensar la nueva silueta y mantener estabilidad, eficiencia y seguridad en un avión que ya era gigantesco. Todo esto aumentó el peso y la complejidad del conjunto, pero el beneficio justificaba cada desafío, una capacidad masiva sin precedentes. El Boeing 747 podía transportar más de 400 pasajeros en configuraciones típicas y en algunas versiones superar cómodamente los 500. Esto cambió las reglas del juego. El costo por asiento se redujo de forma drástica y los vuelos intercontinentales dejaron de ser un privilegio exclusivo de una élite. Gracias al 747, viajar entre continentes se volvió más accesible para millones de personas. No es exagerado decir que este avión ayudó a globalizar el mundo, conectando culturas, economías y personas como nunca antes había sido posible. La joroba, con todo su peso y complejidad, era el precio a pagar por ese salto histórico. ¿Y qué ocurrió con la competencia supersónica? El Concorde voló, y lo hizo de forma espectacular. Era rápido, elegante y tecnológicamente impresionante. Pero también era caro, ruidoso, limitado en capacidad y accesible solo para unos pocos. Mientras el Concorde cruzaba el Atlántico con un puñado de pasajeros privilegiados, el 747 movía masas enteras. La joroba, diseñada inicialmente con miedo a que el futuro dejara obsoletos a los aviones subsónicos, terminó sobreviviendo al propio avión que supuestamente iba a reemplazarlos. La ironía es perfecta. Con el paso de los años, Boeing fue refinando el concepto. En versiones como el 747, 300 y el 747, 400, la joroba se alargó, ampliando el espacio del Upper Deck y mejorando la eficiencia operativa. Pero también comenzaron a hacerse evidentes las desventajas. Un diseño complejo, costos de mantenimiento elevados y un consumo de combustible superior frente a aviones más modernos. Los bimotores de largo alcance, como el Boeing 777 o el Airbus A350, empezaron a ofrecer capacidades similares con menores costos operativos, inclinando la balanza del mercado. Aún así, ningún avión logró lo que el 747 consiguió a nivel simbólico. La joroba se convirtió en un ícono cultural.
Apareció en películas, portadas de revistas, sellos, juguetes y en la imaginación colectiva de generaciones enteras. Era el avión que todos reconocían, incluso quienes no sabían nada de aviación. Hoy, la mayoría de los 747 de pasajeros ya se han retirado. Muchos siguen volando como cargueros, precisamente gracias a aquella decisión original de elevar la cabina. La joroba cumplió su propósito hasta el final. Lo que nació como una solución técnica terminó siendo una obra maestra de diseño funcional. Un recordatorio de que a veces las decisiones tomadas por necesidad acaban definiendo la historia. Así que la próxima vez que veas un Boeing 747, recuerda esto: esa joroba no está ahí para verse bonita. Está ahí porque Boeing pensó en el peor escenario posible y diseñó un avión capaz de sobrevivirlo. Pocas decisiones de ingeniería han sido tan arriesgadas, tan inteligentes y tan icónicas. Y ahora dime, si tuvieras que elegir, ¿volarías en la joroba del 747 o prefieres la eficiencia silenciosa de los aviones modernos? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para expandir esta comunidad. No olvides tu like y comentar. Tu apoyo nos mantiene en el aire. Nos vemos en el próximo video.